Lo primero que noté fue el silencio. No hay voces, solo yo y mis pensamientos. A veces el silencio me pesaba, pero me di cuenta con el tiempo que muchas veces el ruido viene de mí y aprender a escucharme es parte del proceso. Antes me comía una pizza o unas papas fritas o un helado a las 3 de la mañana, pero eso no es libertad, eso es autosabotaje. Entonces empecé a notar lo importante que es tener estructura, porque si tú no te cuidas, nadie lo va a hacer por ti. Vivir solo también es estar pendiente de 1000 cosas a la vez, que pagar la renta a tiempo, que ir al supermercado porque no hay comida, que hacer trámites que a veces no entendemos y resolver cosas que antes ya estaban hechas y no teníamos que preocuparnos. Y todo esto mientras trabajas y tratas de no dejarte para el último, porque también, como dije, hay que cuidarse, comer bien, hacer ejercicio, dormir las horas que corresponden, claro, también hacer tiempo para divertirse y hacer vida social. Habrá días en los que se junta todo y nos preguntaremos si estaremos haciendo las cosas bien, pero poco a poco vamos cogiendo ritmo y entramos a la zona que le llamo yo. Antes pensaba que para sentirme feliz necesitaba estar haciendo algo grande, sea un viaje, un logro o alguna meta cumplida. Pero ahora, una simple mañana tranquila, un buen desayuno o simplemente una nueva canción también vale. Es decir, he aprendido a ver el valor en las pequeñas cosas. Y quizás lo más valioso es aprender a disfrutar de tu propia compañía. Aprendí a estar solo sin sentirme solo y aprendí a pasar tiempo conmigo mismo sin sentirme vacío. Aunque la vida social siempre esté afuera, a veces este tiempo es muy necesario para conocerse y relajarse. Recuerdo bien un viernes que entré a una tienda de artículos para hogar y me sorprendí porque estaba disfrutando el ver cosas para mi casa. No sé, algo nuevo para limpiar, alguna novedad para la cocina o un adorno. Y fue algo nuevo porque normalmente yo no compraba cosas para la casa. Ya tenemos una idea de lo que implica vivir solo, pero le he preguntado a unos expertos, a gente con experiencia en el tema, y esto es lo que me dijeron. Excelente, papá. Hoy hablas chatón. Le diera... Uy, está con flash. No. A ver, vamos a ver qué sale. ¿Qué consejo le darías a alguien que vive solo o que piensa vivir solo? El consejo es... Mi consejo sería... Bueno, yo le recomendaría que Pues la neta yo digo que no quiera solucionar todo ni entender todo desde el primer día. ahorre mucho. Vivir un día a la vez. hagan cosas que nunca se imaginaron que iban a hacer. te conoces a ti mismo. Es importante tener cosas que hacer. Atrévete a hacer cosas nuevas. No se mortifique por los errores. Aprendan a salir de la zona de confort. Dejarse sentir siempre, no reprimir nada. Es difícil mantener una vida sin cosas que hacer. El choque contra la realidad va a ser muy duro. Va a haber subidas y bajadas. Sea feliz. Acepten planes que nunca pensaron que iban a hacer. ¿Sabes? Como que entra mucho pensamiento, siento yo. Al final de cuentas sabes que solo te tienes a ti. El yo del futuro se lo va a agradecer. Van a tener las mejores experiencias que nunca se imaginaron que iban a tener. Esté tranquilo, Que van a aprender un montón también. Pero hay que mantener la mente y el cuerpo ocupado. va a aprender más de lo que él cree. Que todo pasa, todo llega y todo se disfruta al final. Y pues está chido. No ha sido fácil, pero ha valido totalmente la pena. Si tú estás viviendo solo o vas a hacerlo pronto, espero que este video te pueda ayudar. Y como siempre, si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos pronto.